Hola, bienvenidos nuevamente a la tercer catequesis de sanación interior. Vamos a hacer una oración en estos momentos pidiéndole al Padre que nos dé su gracia, su auxilio desde el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre amoroso, que nos concedas tu auxilio, que envíes el Espíritu Santo para que ilumine nuestros corazones, para que con su luz podamos reconocer aquellas cosas en las cuales debemos curarnos, debemos sanarnos. Y tú, médico divino, haz tu obra en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estamos recorriendo este camino de curación, de sanación, de esta pobre vida destinada al polvo, como lo recordamos en el miércoles de ceniza, pero que está orientada hacia la Pascua, esa vida interior que llevamos dentro, que nos permite superar los límites de nuestra vida meramente biológica. Y en la catequesis anterior habíamos llegado al punto de la necesidad de tener un diagnóstico, de conocer cuál es nuestro verdadero problema, nuestro verdadero mal, nuestra verdadera enfermedad. Porque en realidad lo primero que una persona debe hacer si quiere curarse es reconocer de que está enferma. De lo contrario, será imposible su sanación. Además que Jesucristo lo dice muy claro, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, para encontrarnos con Jesucristo, tenemos que reconocer que somos pecadores y que estamos enfermos. Y todos y cada uno de nosotros está un poco enfermo. Mientras nosotros no lleguemos a la vida eterna, siempre tendremos que sufrir las consecuencias de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. Mientras estemos con vida, vamos a ser vulnerables. De hecho, el coronavirus ha venido a recordarnos precisamente esta gran verdad de nuestra vida. Qué vulnerables que somos. Por eso estamos en nuestros hogares, por eso nos hemos quedado en casa, cuidándonos de un agresor que puede hacernos mucho daño. Y yo no estoy dando un mensaje negativo y pesimista. Al contrario, este es un mensaje profundamente realista y lleno de esperanza. Porque una vez que nosotros hayamos reconocido nuestra enfermedad y que, como dijimos la catequesis anterior, no es simplemente que debemos cuidar nuestra salud del cuerpo, no es que simplemente debemos protegernos del coronavirus, sino que hay una enfermedad mucho más profunda dentro de nosotros por la cual debemos dirigirnos al médico de las almas, a Jesucristo. El mal del hombre es la falta de amor. Porque en realidad uno vale por lo que ama y no por lo que es. Si es sacerdote, empresario, gobernante, padre, madre, lo que sea. Uno no vale por lo que tiene, sino que una persona es valiosa si sabe amar, si hemos llegado a conocer el verdadero sentido del amor.
Y lamentablemente todos tenemos dentro una disintonía con el amor. ¿Cuánto nos cuesta amar verdaderamente? Habíamos también visto cómo hay tantos actos en nosotros, en nuestra vida, que no corresponden con el verdadero amor. Y que detrás de cada pecado estaba escondido el temor, el miedo. Y detrás de cada miedo, en el origen de cada miedo, había una historia que hemos malinterpretado, que no hemos sabido asimilar, que no hemos recibido una enseñanza de esa historia y nos ha dejado una huella, una marca. Y allí es donde nosotros debemos ir. Allí es donde debemos curarnos, allí es donde debemos sanarnos, porque allí está el origen de nuestra vida desordenada. Y tantas veces que disimulamos la raíz de nuestros pecados. O nos presentamos delante de esa situación, de esa realidad, nos enfrentamos a nuestro problema con nuestras propias estrategias de salvación, de autorredención, y nos metemos en problemas mayores. Queremos ser libres de la opinión de los demás, porque tenemos el miedo a ser rechazados. Y sin embargo comenzamos a hacer cosas que son peores. ¿Cuántas veces nos enamoramos de soluciones que nos provocan un mal mayor? Por eso tenemos que entrar en un proceso distinto. Tenemos que ir a un encuentro. Y lo tenemos que recibir a este encuentro como una gracia. Porque este proceso de curación y de sanación, que consiste en un encuentro, no depende solamente de nuestra buena voluntad, sino que tenemos que emprender este camino guiados por la sabiduría de Jesús. Y de esa sabiduría que Jesús ha querido confiarla a la iglesia. Lo que yo estoy diciendo a lo largo de estas catequesis no es un invento mío. En gran parte estoy siguiendo a don Fabio Rossini, pero que tampoco lo he inventado él, sino que son enseñanzas de la iglesia, algo que la iglesia ha venido explicando con tantísimo detalle durante años de cómo debemos acercarnos a Dios y que hay tantos modos para llegar a Él. Hay tantas cosas para saber, hay tantas cosas para recibir, cuántas cosas que podemos aprender de nuestra madre, de la iglesia. Por eso lo que vamos a hacer ahora es mostrar desde una perspectiva particular cómo es la dinámica de la salvación, de la belleza, de la redención llevada a cabo por Dios. Pero antes necesitamos contraponerla con otra dinámica, que es la dinámica de nuestra ruina, la dinámica de nuestro pecado. Porque en todo pecado podemos reconocer 5 etapas. Cuando realizamos una acción equivocada, algo que no está bien, primero hemos sentido el deseo de realizarlo, luego hemos estado ahí pensando si era conveniente o no, lo hacemos o no, luego nos decidimos, lo queríamos hacer, nos convencimos que era lo mejor y lo hicimos. Entonces, bueno, 5 etapas. La primera es una mentira que Satanás, a modo de sugestión, mete en nuestro corazón, en nuestra alma. Satanás nos sugestiona, nos introduce un pensamiento por el cual él pretende gobernarnos, guiar nuestra acción. San Antonio Abad, un gran padre de la Iglesia,
y todos los monjes del desierto han explicado muy bien cómo trabaja Satanás, el espíritu del mal, con estos pensamientos por los cuales pretende engañarnos. Y es algo que nos coloca desde fuera, es algo que viene desde el exterior, es un input que recibimos. ¿Es algo que me atrae o es algo que me disturba, que me llena de confusión, de temor? ¿Es algo que influye en mí, que viene de fuera o que hace que interpretemos mal una realidad, una situación? Esa es la sugestión. El segundo paso es el diálogo que nosotros establecemos con esa sugestión. Yo me pongo a pensar en esa idea, vuelvo a esa realidad, voy meditando. No es que la dejo de lado, lamentablemente, sino es como que quedo prendido, algo que me lleva a considerar, a pensar un poco más, a analizar un poco más eso que Satanás ha dejado en mi corazón. Y allí se activa el tercer paso, que es el combate. Porque claro, lo bueno que llevamos dentro, lo bueno que tenemos en nuestro corazón, reacciona ante la sugestión. Y de repente yo me encuentro al medio, entre la propuesta, la sugestión y algo que me dice no. Entre aquello que comienza a tomar mi corazón, que ya la inteligencia, la razón, ha empezado a presentar ideas a favor de esta propuesta. Que bueno, que de todos modos no es tan malo, que no sucede nada, hazlo, aprovechá, bueno, después pasará. Claro, y en un momento me doy cuenta que le he dado demasiado espacio a ese pensamiento en mi corazón. Tal vez me doy cuenta de que he empezado a ver la vida desde un punto de vista victimista, que comienzo a relacionarme con los demás agresivamente, o que quiero reivindicarme, que quiero vengarme, o que estoy encerrado en lo sensual, en el placer, en lo que me da satisfacción. Claro, y en un momento cedo, yo me dejo prender por esa sugestión y allí aparece el cuarto momento, que es el consentimiento. Mi corazón ya está vencido, mi inteligencia está vencida, entonces me decido, quiero hacer lo que se me presentó y ya después cometo el pecado. El quinto momento, cometer la acción equivocada, errónea, el pecado. Lo que tenemos que saber es que Satanás va a utilizar distintas estrategias para poder llegar a nosotros. Cada uno de nosotros es distinto, cada uno es diferente, y Satanás nos conoce muy bien. Por eso a algunos los llevará por los deseos de la carne, por la sensualidad. A otros los llevará por el pensar mal de los demás, de juzgar a los demás. Entonces comienzan a sentir ante alguna interpretación del comportamiento de una persona, bueno, no, yo tengo que defenderme, o yo tengo que alertar a los demás, tengo que hablar mal de esta persona, lo tengo que hacer. Y, y de repente, en medio de este pensamiento decimos, no, bueno, pero no debería hacerlo, tengo que tener más cuidado, o no estoy tan seguro en realidad. Sí, pero no puedes exponerte, tienes que hacer algo, tienes que hacer justicia. Entonces uno se ve en esa lucha interior y dice, bueno, pero de todos modos ha obrado mal esta persona y voy a hablar y lo voy a criticar y lo critico, lo criticamos adelante de los demás, hablamos mal de la otra persona y empezamos a sentir ese gusto, ese placer por hablar mal de los demás. Y bueno, ese mecanismo del pecado aparece descrito claramente en Génesis 3, con la
caída en el pecado original por nuestros primeros padres, de Adán y de Eva, y ese diálogo que se establece entre la serpiente. Cómo se acerca la serpiente primero a Eva y le hace ver de que en realidad comer de ese fruto no era algo tan malo y que le iba a hacer muy bien. Y la mujer vio que era algo que no tenía la apariencia de ser algo horroroso, que era atrayente, y allí comenzó todo. Y esa es la lógica del pecado, porque Satanás quiere copiar la misma lógica de la salvación, de la liberación, de la redención. La lógica de la salvación es todo lo contrario. La redención empieza con una inspiración, algo que Dios nos dice desde dentro de nuestro corazón, algo que brota desde nuestro interior. No es algo que desde el exterior me quiere gobernar, que me quiere quitar la libertad, sino que hay un deseo interior que me da libertad, que me da luz. Es algo que lo recibo, es una gracia. Y lo recibo por una palabra, algo que yo recibo en mi corazón, algo que es verdadero, algo que lo escucho y que digo, sí, es verdad, esta es la verdad, esto es algo bueno. Y una inspiración nos puede llegar a través del consejo de un sacerdote, de un catequista, de un amigo, de un cristiano que nos habla del amor de Dios, y que nosotros interiormente decimos, sí, es verdad, y nos da tanta paz, nos consuela. Bueno, esa es la acción del Espíritu Santo. Eso es algo bello que corresponde a lo que llevamos dentro de nuestro corazón. Y por eso es tan importante que nosotros evangelicemos, que anunciemos la buena noticia. Es algo que debemos comunicar, es algo que debemos decir, es algo que debemos donar. Lo que nosotros hemos recibido, lo tenemos que comunicar, porque así es el modo con el cual Dios nos cuida, nos va guiando, por medio de esas inspiraciones que tocan nuestro corazón, que tocan nuestra alma. La inspiración es algo noble, algo justo, algo virtuoso, loable, que en lo profundo de nuestra alma nos da un gozo maravilloso. Por eso la curación comenzará a través de una palabra de verdad que entra en nuestra alma. Y por eso cuando nosotros recibimos estas inspiraciones, debemos conservarlas. Debemos permitirle que eche raíz en nuestro corazón. No es que yo recibo algo inmediatamente, quiero compartirlo con el WhatsApp, con el teléfono. No, primero debo tomarme mi tiempo, debo conservarlo en el corazón. Es lo que hizo María. Cuando María recibió el anuncio del ángel, no salió inmediatamente a decírselos a todos. Ella conservaba estas cosas en su corazón, las meditaba en su corazón, le permitía que la palabra de Dios fuera actuando en lo profundo de su alma. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos interiorizar, pensar una y otra vez todo lo que hemos recibido del Señor, todo aquello que Él nos regala. Pero bueno, en nuestro corazón no solamente tenemos inspiraciones, también tenemos las sugestiones. Entonces, cuando recibimos una inspiración y estamos en ese proceso de recepción, de maduración, reacciona nuestra parte mediocre. Lo que está mal en nosotros también reacciona. Lo que no es compatible con la verdad se opone. Y allí comienza un combate que debe ser un combate de purificación. Entonces, yo tengo que defender lo bello, lo verdadero, lo justo y lo noble que llevo en nuestro corazón.
Entonces vienen las palabras de Jesús. Si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela, porque es preferible que entres manco a la vida eterna y no con tus dos manos al fuego de la gehenna. Y San Juan Crisóstomo decía, bueno, no es la mano física la que hay que cortar, sino que cortar con todas aquellas ocasiones que ponen al pecado al alcance de la mano. Debemos apartarnos de todo aquello que nos lleva al pecado. Debemos arrancarnos nuestros ojos, debemos cortarnos nuestros pies, todo aquello que para nosotros nos lleva a alejarnos de Dios, nuestros pasos que nos alejan del Padre. Si yo quiero recibir lo verdadero en nuestra vida, algo tengo que dejar de lado. Hay tantas cosas que yo tengo que despreciar. Por eso es tan importante que en este proceso de curación aprendamos a decir que no. Porque para poder decir que sí a la palabra de Dios, yo deberé decir que no a otra cosa. El Señor Dios no nos quitará nada sin nuestro permiso. Debemos comprender que en la vida, para tener algo, debemos dejar de lado 100 cosas más. Tantas veces debemos despreciar 20 para tener uno. Para salvar un matrimonio es necesario dejar de lado tantas cosas. Para salvar una vida, una juventud, es necesario dejar de lado el orgullo, la posesión, la envidia, nuestra autorreferencialidad. Hay tantas cosas que debemos cortar. Y esto se llama la circuncisión del corazón. Hay una parte de nuestro corazón que debemos cortar, porque no nos llevará a nada bueno. Debemos decir que no, un no al mal. Todo sí en la vida tiene detrás un no. Y así, todo sí en la vida que pretenda ser verdadero, tiene muchos nos detrás. Por eso debemos hacer aquí un acto de fe, como lo hizo María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto se ve claramente en la anunciación. Debemos decir, sí, Señor, esto es lo que quiero, esto es lo que deseo. Por eso te digo que sí, por eso te digo amén. Y debemos decir que en otras propuestas. Esto lo tenemos que entender muy bien, porque tantas veces hemos hecho del cristianismo la religión del no. Y el problema aquí no está en la renuncia. El problema no es el no, el problema es el bien en realidad. Es decir, acá de lo que estamos hablando es del bien de nuestra vida, del sí grande, de algo que nos abrimos al amor. Acá se trata de abrirle las puertas del corazón a Dios, para que Él entre con todo su amor y que nos da tanta paz, tanta serenidad, tanta alegría. Lo hemos experimentado cada vez que le hemos dicho que sí al Señor. ¿Por qué? Porque esto se llama la inhabitación trinitaria en nuestro corazón. Esa presencia de Dios, como dice Jesús en el Evangelio según San Juan. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Por eso, recibir esa palabra de Jesús y conservarla en el corazón. ¿Y cuántas veces sentimos esa alegría, esa felicidad por una decisión que hemos tomado? Esa paz que llevamos, porque el bien va tomando posesión de nuestra vida. Y la inteligencia, ahora sana, comienza a comprender, a entender todo el bien que hay alrededor. Comenzamos a hacer actos de servicio, de comunión, de amor. Y tenemos ganas de hacer cosas concretas.
Por eso un rabino comenta un texto del Antiguo Testamento y dice que si a Dios le dejamos abierta una puerta en nuestro corazón, pequeña como la cabeza de un alfiler, Él entrará con carros y caballos. O sea, Él entrará con todo su amor, con toda su ternura, con toda su sabiduría, porque Dios a nosotros nos considera importante. Para Dios somos lo más valioso de toda la creación. Por eso Él está desesperado por entrar en nuestra alma y purificarnos. Entonces, hagamos ese acto de fe, ese acto de abandono, seamos muy concretos ante lo que sabemos que tenemos que hacer. Hagámoslo, sigamos esa inspiración, recemos con mayor intensidad, ayunemos, renunciemos para ser dueños de nosotros mismos, para poder estar ante la presencia del Señor. Demos limosna, compartamos nuestros bienes con los demás, recibamos los sacramentos. Ahora estamos un poco impedidos de recibir la Eucaristía y en general todos los sacramentos, salvo excepciones por este tiempo que dure nuestra cuarentena, pero todavía podemos hacer comuniones espirituales, todavía podemos hacer actos de contrición perfecta ante Dios. Entonces, recibamos el amor de Dios y volvamos interiormente a la fuente de nuestro matrimonio, a la fuente y origen de nuestro bautismo, de mi sacerdocio. Recibamos esa gracia para que actúe en nosotros. Hay tantas cosas que podemos hacer, tantas obras bellas, tantas obras de misericordia. Es maravilloso cuando vivimos con el corazón enamorado. Somos plenos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido por amor, venimos del amor, nuestro origen está en el amor y vamos a ser felices si amamos de verdad. Y este proceso de purificación y de sanación, los orientales lo llamaban la ascesis, el monaquismo y el cenobio. Bueno, la ascesis, el salir, el proceso de un salir, de ir a un encuentro de Dios. El monaquismo, el mono, la unidad, el ser uno con Dios, y el cenobio, la comunidad, la unión con los hermanos. Por eso, busquemos esa unión con el Padre para luego estar unido con los hermanos. Recibamos las inspiraciones del Señor una vez más. En este momento nos podemos pensar cuáles han sido aquellas inspiraciones que el Señor nos ha regalado, que nuestro Padre nos ha dado en nuestra vida. Pensemos en primer lugar cuáles son los pasos de la curación. La inspiración, la interiorización, la purificación, el acto de fe, la inhabitación y el amor. El acto de amor, la obra buena. Entonces, durante este tiempo, lo que podemos hacer es recordar cuándo el Señor nos ha visitado, cómo nos visitó, qué palabra dejó en nuestro corazón, en nuestra alma, cómo nosotros hemos sentido su amor. Tal vez cuando éramos pequeños, en un momento de oración con nuestra abuela, con nuestro abuelo, con la mamá, en el grupo de la catequesis, tal vez en alguna salida al campo, ante la belleza de un cielo estrellado, que hayamos recordado, hayamos sentido la presencia de Dios. ¿Qué cosas bellas han iluminado nuestra vida? Hacia allí nos tenemos que dirigir, hacia esas cosas que Dios ha dejado en nuestra alma. Por eso hagamos una lista con todo lo bueno que Dios ha hecho en nosotros, los bienes que hemos recibido, las inspiraciones, las intuiciones, la luz, porque allí estará el comienzo de nuestro proceso de curación y de sanación.
y que vamos a seguir con esta catequesis para que podamos llegar a la Pascua con el corazón preparado, listo para recibir toda esa fuerza de la resurrección de una vida nueva. Hasta la próxima.